Hola, hoy vamos a comparar un videojuego original de Mega Drive con una repro de AliExpress. ¡Vamos allá! Pues sí, amigos, vamos a comparar una copia original de un juego, que en este caso es el de Cap Attack, ¿vale? Que este juego, y bueno, ya no sé, supongo que lo sabéis, que este es una versión que sacaron aquí del Magical Hat, del videojuego japonés el Magical Hat. Pues cambiaron los sprites y cambiaron la música y un poco el gameplay, y sacaron aquí en Occidente esta versión en vez de la del chico del turbante, ¿no? Y este juego lo tenía yo, original, y vi que en AliExpress venden, mejor dicho, prácticamente todo el catálogo de Sega Mega Drive. Y decidí comprar una copia, una repro, de aquí de AliExpress, que me ha costado 21 euros. Creo que los precios rondan entre los 15 y los 20 euros, o entre los 10 y los 20 euros, más o menos. Y lo he comprado única y exclusivamente para hacer el vídeo. Yo no tengo repros en mi colección, ahora precisamente que ha habido este debate, ¿no? Tan candente, ¿no? En las redes, ¿no? A raíz de, bueno, pues de esos comentarios de algunos streamers, ¿no? Del mundo de los videojuegos. Pues eso, ha habido bastante debate. Y bueno, pues decidí hacerme con una copia de una repro de estas únicamente para hacer el vídeo de comparativa. Ya tenemos un vídeo de comparativa de repro de AliExpress del Castlevania Order of Ecclesia de la Nintendo DS, donde las diferencias son muy mínimas, son muy pequeñas. Pero en este caso ya he estado más o menos ojeando un poquito y sí que hay bastante diferencia, así que creo que este va a ser muy fácil de distinguir, si los veis si veis gente intentando colarlos por las páginas de estas bueno, por Wallapop y este tipo de sitios, ¿no? En cuanto a la repro, yo no tengo repros en mi colección, que yo sea consciente. Esta es la primera que compro realmente. Lo único que sí que tengo son reprints, ¿no? Los típicos videojuegos que han ido sacando Retrobit, ¿no? Como el Glade Lancer y todos estos, ¿no? Que son juegos que son carísimos ya, los originales, y que Retrobit pues ha ido sacando estos reprints que no dejan de ser pues nuevos cartuchos con la licencia, ¿no? Pero yo repros no tengo porque, bueno, haciendo un pequeño de resumen de mi opinión sobre el tema este de las repros, para mí no tiene valor tener en formato físico una repro en mi colección, ¿vale? Para mí la gracia de coleccionar es tener los juegos originales. Porque al fin y al cabo los videojuegos son elementos digitales, ¿no? Entonces, pues yo para tener una repro pues prefiero tener un Evercade o yo que sé, una Raspberry o algo así, ¿vale? Entonces yo no tengo repro, ¿vale? Pero no estoy en contra de las repros siempre y cuando no se comercie con ella y se intente pues timar a la peña, ¿no? Quien quiera tener una repro en su casa porque le hace ilusión tener un juego que vale 500 o 600 euros y le hace ilusión tenerlo en cartucho, en físico y tal, pues oye, pues cada uno tiene sus gustos y no hay ninguna ley escrita sobre cómo coleccionar o cómo ser jugador de videojuegos o cómo comprar videojuegos. Entonces, como no hay ninguna ley escrita, pues cada uno que haga lo que buenamente quiera, ¿no? O sea, quien se quiera comprar una repro, pues que se la compre. En este caso, el de Cap Attack no es un videojuego excesivamente caro. Este videojuego yo lo compré ahora, no sé, 6 meses o así, lo compré por 40 euros, amigos. O sea, sí que es verdad que lo compré por 40 euros, y la verdad que fue, por así decirlo, una estrella fugaz, de estas que las ves y dices, estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado y yo pasaba por allí y lo vi y lo compré, pues eso. Pero normalmente es un juego que no llega a los 100 euros, no llega a los 100 euros ni a los 80 quizás. En buen estado quizás sí, pero no es un juego caro, ¿vale? No es un juego de estos de 300, 400, 500 euros, ¿vale? Y es un poco absurdo para mí pues comprar una repro. Esta repro, ya lo adelanto, se la voy a regalar a Víctor. Yo esto no lo quiero, o sea, a Víctor como le dan igual, pues si está viendo el vídeo, Víctor, para ti. Pero bueno, lo vamos a comparar, venga, vamos allá. Bueno, pues ya tenemos aquí los dos juegos. Bueno, antes que nada el videojuego me lo han enviado así, en esta caja, los de AliExpress. Dentro de la caja viene con un plástico, ¿vale? Es el unboxing aquí en directo, ¿vale? Viene con este plástico y la verdad que viene bastante bien presentado. Y nada, el juego ya a simple vista ya se ve que la caja
ya se ve que la caja original tiene esta rugosidad así como de piel, no sé, una rugosidad muy concreta, ¿no?, de los juegos de Mega Drive, y la Repro pues ya te viene pues en una caja lisa, ¿vale? No sé, es que no sé si se ve bien la rugosidad y tal, ¿vale? Esa es la primera diferencia, aunque la caja ya de por sí pues es la misma caja de Mega Drive, o sea, es lo mismo, incluso por dentro es igual, pero el tacto no tiene nada que ver uno con el otro, ¿vale? En cuanto a la imagen, de la portada, de la cover, del papel, pues ya se ve que no está del todo bien cortado, o sea, no es, se ve, los cortes son como perfectos, los cortes del papel, y en este no tanto, ¿vale? Ya se ve como hay más, pues eso, un corte no tan perfecto. Esto es complicado de ver en una foto, porque claro, yo siempre digo lo mismo, esta caja, tú le quitas la caja esta, lo pones en una caja original de un juego de los baratuchos, y a lo mejor, pues claro, con las fotos, muchas veces no te puedes fiar, porque las fotos que hace la gente de los videojuegos, muchas veces, pues están un poco borrosas, están un poco hechas de lejos, y tú no puedes, tú no sabes, tú no tienes un juego original para compararlo, entonces pues te la pueden colar, o sea, este videojuego, esta cover dentro de esta caja, pues igual en unas fotos un poco así borrosas, pues te la pueden colar. Entonces, bueno, lo que se puede ver es que el color del rojo no es, o sea, este es un color rojo, y este parece más un granate. Y el logo de Sega está como difuminado, o sea, no sé si es que es la... No sé si es la sombra, pero está como difuminada. Aquí se ve como muy perfecto. No sé si se nota la diferencia. No sé. Son tonterías, ¿vale? Luego, las coderas, aquí se ven muy naranjas y aquí se ven más rojas. Entonces, no sé, pues es una manera, ¿no?, de distinguir, ¿no? Fijarte en los colores. Otra cosa que me he fijado es que en el original, las letras estas de aquí no son, parece que tengan Sun Fate, no sé si os fijáis, pero el original tiene amarillas, el Attack, y aquí parece que tenga Sun Fate. Entonces, y aquí también, parece que tenga Sun Fate, así que, no sé, es un detalle para tener en cuenta. Y en la parte de atrás, pues más de lo mismo, ¿no? Bueno, la parte de atrás es bastante más complicada quizás de ver si hay una diferencia más notoria o no. Hasta el código de barras es el mismo, o sea que... Pero bueno, más o menos ya se ve que la imagen es más nítida y esta es un poco más... Como está más como... No pixelado, no voy a decir pixelado, pero está más borroso. Es que, si os fijáis, las imágenes de los frames se ve bastante mejor este que este. En cuanto al interior del juego, lo curioso es que viene con el manual plastificado. Y la verdad que, joder, pues es un detalle, ¿no?, que te venga el manual así de plastificado. Ahora le echaremos un vistazo. Yo todavía no lo he comparado, ¿eh? Todavía no lo he abierto. O sea, lo había abierto ayer, pero no lo había escudriñado. Bueno, el cartucho. El cartucho, vamos a ver el original también. Mirad, ya he visto una diferencia notoria en el manual. El cartucho original, pues es más de lo mismo. O sea, este se ve bastante borroso, muy claro, bastante incluso pixelado, más que el original. Y luego la parte de arriba, fijaos en la diferencia entre un cartucho y otro. El original está completamente en mayúsculas y el otro está, pues tiene pues el logotipo, ¿no?, el original. Y además, mira, es que viene medio despegado. O sea, no viene ni bien pegado. En fin. En cuanto a la parte de atrás de los cartuchos, el original viene, como siempre, con los tornillos originales de Sega, y la Repro viene con unos tornillos normales de estrella, ¿vale? Incluso el cartucho aquí no tiene la misma información. Este tiene lo de caution, no sé qué, y esto tiene pues más letras, tiene como si fuese versión americana, no sé qué, patente USA, no sé qué. Y estas son las diferencias más notorias. Los cartuchos no dejan de ser pues unos cartuchos típicos de Mega Drive. La placa, en el original, la placa se ve como amarillenta, bueno, naranja o marrón, y la Repro se ve blanca, ¿vale? Será la típica... Luego los vamos a abrir los dos y los vamos a ver por dentro. El interior de la caja, curiosamente, yo pensaba que no lo iba a tener, pero sí que lo tiene el logotipo de Sega. Tiene el logotipo de Sega y por dentro es bastante similar a las originales, aunque tienen estas bolitas, esto es de cuando la imprimen en 3D, cuando imprimen el plástico, pues esto es lo que, supongo que lo sostiene
y luego esto lo cortan aquí, seguro que habrá unas bases o lo que sea. Pero por dentro es bastante fiel a la original, la verdad. No, nada mal la caja por dentro. Lástima que por fuera sea tan cutre y bastante rígida. Bueno, y ahora vamos a ver los manuales, que aquí es donde ya me he dado cuenta que se han hecho un poco la picha un lío, ¿eh? No sé si hay alguna versión con el manual así en horizontal, pero es que mirad, la imagen está estiradísima. Han estirado la imagen para hacer el manual en vertical. Y pues no sé si tiene la misma información. Pues más o menos, ¿no? Así es como se ve el manual, el fake. Y así es como se ve el original, que es en horizontal, lo típico de estos manuales de Mega Drive. Ya sabéis, los manuales de Mega Drive en Occidente salieron así en horizontal. Algunos hay en vertical, eso sí que es verdad, hay algunos en vertical, como por ejemplo el Eternal Champions, que yo sepa, ¿vale? El Eternal Champions tiene dos versiones, uno con el horizontal y otro con vertical, así que puede ser que también haya en vertical, ¿eh? O sea, tampoco soy un erudito yo de Sega Mega Drive, ¿eh? Estoy empezando a coleccionar Sega Mega Drive, así que tampoco soy un gran entendedor. Voy a ver si consigo... Bueno, ya veis que el manual, pues poco se parece al que hemos visto. Aparte que este viene en varios idiomas. Este solo viene en un idioma. Quizás la versión americana es así, y por eso han copiado la versión de Genesis. Pero vamos, no tiene nada que ver un manual con otro. Pero nada que ver. Nada que ver. Y de hecho está como... Es que está súper como mal impreso. No sé. Es como muy cutre el manual, bastante cutre el manual, la verdad. Nada que ver un manual con otro. Aunque tenga la misma información, seguramente hayan cogido la misma información, solamente en inglés. El tacto la verdad es que no es malo, la verdad es que, joder, se ve buen material, De hecho se ve más endeble este que este se ve como muy rígido, La verdad que es, en eso, la repro, guay. Pero, claro, ya veis la diferencia entre un manual y el otro, el original y el fake. Hostia, y esto es curioso, ¿no? Que te viene atrás como con... no sé, ¿esto qué es? Esto es el Streets of Rage. ¿Qué pinta esto aquí? Es como una publicidad aquí del Streets of Rage. No sé, no sé por qué trae esto el manual. Yo creo que por rellenar, la han rellenado con esto. No han sabido qué hacer. Bueno, y ahora vamos a proceder a abrir los dos videojuegos. Para el de Mega Drive hace falta este destornillador especial de estrella, bueno, especial para los videojuegos de Sega Mega Drive, y uno normal para abrir el fake. Bueno, pues ya tenemos los dos juegos abiertos. Ya se ve que esta es la placa original. Vamos a verla. Pero aquí ya se ve que tiene pues las letras de Sega, el logotipo aquí de Sega, el microchip la ROM, donde va impresa la ROM. También tiene lo de Sega con su número de serie y demás. Ya se ve que es un cartucho original. Y la repro pues no deja de ser un cartucho que ya veis lo que tiene. Ya veis lo que es la repro, ¿vale? No quiere decir que el juego funcione mal, O sea, seguramente este juego sea igual de jugable y de disfrutable que el original, Pero, para que veáis la diferencia entre uno y otro, cómo son las dos placas, ¿vale? La original y lo simple que es la... Incluso le ponen lo de la Comunidad Europea aquí, ¿sabes? Esto aquí de gratis, amigos? Y el copyright, O sea, el copyright, sobre todo copyright 2022. Que nadie le quite la idea a esta gente de copyright 2022. En fin, ya veis aquí que tienen una placa muy simple, muy simple. Y nada, estas son las diferencias del cartucho. Y como conclusión final, yo la verdad es que no recomendaría comprar estas repros. Si queréis, si os da igual tener repros en vuestra colección, no recomendaría tener estas repros de AliExpress de los juegos de Mega Drive, ¿vale? Las de Nintendo DS, la verdad que me sorprendió lo exacto que era el videojuego, la exactitud que tenía y el material lo idéntico que era, quitando la caja de plástico, que eso se lo puedes cambiar tú. Era un juego que podía pasar prácticamente por original. Pero este no, es que este me parece, las calidades me parecen muy malas, la verdad. Tanto la caja, el tacto de la caja, aunque la caja está bastante bien lograda por dentro y es una caja que es idéntica prácticamente a la original, pero el tacto no es el mismo. La cover, la carátula tampoco se ve exactamente igual, no se ve de buena calidad. Y sobre todo el cartucho, ya habéis visto lo que es.
Y el manual es inventado, es un invent, o sea que yo no lo recomiendo. Sí que es verdad que he comparado esto, a lo mejor en otros... hay otras repros, otra gente que hace otras repros que son más exactas, en eso no lo sé, pero bueno, yo he comprado las de AliExpress, que son las más accesibles, las que todo el mundo puede acceder hoy en día. Te metes en AliExpress, pones Mega Drive juego y te van a salir todo el catálogo. Así que estas son mis impresiones. Yo no las compraría, ni siquiera de los juegos caros de 400 o 500 euros. Este es un videojuego que es asequible, o sea, no vale la pena gastarte 20 euros en un juego que a lo mejor lo puedes conseguir por 50 o 60, ¿vale? Por lo menos de esta calidad, ¿eh? Si fuese más exacto, más réplica, pues sí, igual podría decirte, oye, pues mira, si por 20 euros, o sea, si por lo que te vale uno te compras 3 o 4, pues ok, si te dan igual, si a ti te da igual, pues ok, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque no le veo sentido, pero para el que lo quiera, pues me parece perfecto, ¿vale? Lo que sí que no me molaría es que por culpa de esto, pues se empezase a intentar timar a la peña, ¿vale? Entonces, yo no la recomiendo, esa es mi conclusión. Y hasta aquí la comparación de los dos videojuegos, bueno, del videojuego, en sus dos versiones, la original y la repro. Espero que os haya servido un poco de guía por si soléis comprar este tipo de videojuegos de segunda mano en Wallapop y en este tipo de sitios, ¿no? Pues para tener esos detalles y que no os puedan timar, que al fin y al cabo yo creo que es algo de lo que todo el mundo está en contra, ¿no? En el tema repro, ¿no? El que te intenten timar, ¿no? Que haya gente que utilice las repros no para su propia colección o para su propio... para sí mismo, sino para timar y para vender una cosa que realmente tiene un valor muy bajo a un valor muy alto y encima colársela a alguien que a lo mejor tiene una repro y no lo sabe, ¿no? Y no es consciente de ello. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao!